Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 15 al 24 y 30 al 34. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando José oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «¿Se oyen gritos de guerra en el campamento?» Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?» Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al siguiente día Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra ti, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 105 y el responsorio es: «Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo». Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb se hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era un elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta
otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como dije al principio, hoy celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, y la tradición dice que estos son los padres de la Santísima Virgen María. En la Biblia en realidad no tenemos ninguna referencia a los padres de María, pero hay un evangelio apócrifo de Santiago, en el cual se nos dice algo acerca de los padres de María. Se nos dice que eran unos padres muy piadosos que parte de su sueldo lo compartían con los más necesitados, pero que después de 20 y tantos años Dios no les había concedido una criatura, un hijo, una hija. Y en la cultura hebrea, pues una mujer que no tiene hijos es vista como castigada por Dios. Así que en la comunidad pues eran despreciados, la gente murmuraba porque no tenían hijos y los veían como que Dios los había pues castigado, condenado a la infertilidad. Y que por tanto pues la gente no se les juntaba a ellos porque los veían como maldecidos por Dios. Tanto Joaquín y Ana pues intensificaron sus oraciones para pedirle a Dios que les diera una criatura, y finalmente Dios escucha su oración y les concede a esta hija que, según dice la tradición, que fue concebida inmaculadamente, o sea, sin pecado original. Los padres de María después presentaron a María al templo, porque fue un don de Dios, un regalo de Dios, pues la presentan al templo para que sirva como virgen en el templo. Y ahí empieza la trayectoria de María no solamente como hija de Dios, sino también como sierva de Dios y consagrada al Señor. Y parte de la tradición dice que cuando fue presentada al templo, ella solita, en esa tierna edad de 3 años, pues subió sola los escalones del templo. No es algo que se dice acerca de la niña, de la Virgen María cuando era niña. Así que Joaquín y Ana son los padres de la Virgen. Y repito, esta información es lo que la tradición dice acerca de ellos, y en gran parte la tradición, cuando hablamos de tradición, hablamos de este evangelio apócrifo de Santiago. Y esto es muy natural de que tengamos esta celebración, esta memoria de los padres de María, que vienen siendo los abuelos de Jesús, ¿no? Porque es muy humano preguntar, bueno, ¿y quiénes fueron los padres de Jesús? Y después, ¿y quiénes fueron los abuelos de Jesús, ¿no? Y esto es muy humano de querer indagar, preguntar y querer buscar los rastros de dónde proviene Jesús, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, ¿no? Y yo creo que el hecho de que tenemos esta celebración de los padres de María, pues refleja nuestra curiosidad humana, ¿no? Y de que al recordar a estos abuelos de Jesús, pues estamos recordando de que Dios no hace cosas por accidente, de que en cierta manera el plan de Dios ya estaba trazado desde antiguo, y de que el recordar a los abuelos de Jesús en Joaquín y Ana, estamos recordando que Dios fue plantando
fue plantando la situación, las condiciones para que se llevara a cabo el nacimiento de Jesús. Y que aquí los abuelos pues representan esa pareja que fue visitada por Dios, como también será visitada María por el arcángel Gabriel, al ser llamada por Dios para que sea la madre de nuestro Salvador. Así que los abuelos también representan esa intervención divina por medio de la cual Dios fue preparando el terreno, la situación, el ambiente para que se llevara a cabo lo que Dios tenía que llevar a cabo, ¿no? Así que por esto es algo interesante, algo significante, en lo cual también está plasmada nuestra curiosidad humana. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy, que es una lectura muy interesante que hace resaltar varias cuestiones, y una de ellas es la cuestión de la idolatría. Y para mí una pregunta que salta, bueno, ¿y cuál es el mal? ¿Cuál es el pecado de la idolatría? ¿No? Yo espero contestar esta pregunta dentro de esta lectura. El contexto de esta primera lectura es de que Moisés había subido al templo para estar con el Señor, y el Señor le estaba dando indicaciones de cómo tenía que construir el arca, qué tipo de ornamentación, las medidas, el tipo de luces, el aceite, el altar en torno al arca, y todo esto refleja en realidad no la situación actual del pueblo de Dios que va en el desierto. Todos estos detalles previos a la lectura de hoy reflejan más la situación del pueblo de Dios ya después de la construcción del templo en Jerusalén, dentro del cual se puso el arca, dentro del cual del arca estaban la alianza, los mandamientos de Dios. Así que lo que viene previo a esta lectura refleja más lo que vino mucho después, cuando el pueblo de Dios ya estaba instalado en la tierra prometida y ya se había construido el templo en Jerusalén, ¿no? Así que tomar estos datos es entender un poco la historia de cómo este libro está compuesto, ¿no? De que mezcla situaciones y eventos que no de una forma lineal, sino que los incorpora de tiempos antes y después. Y entender esto, reconocer esto, pues nos ayuda a apreciar de que el lente principal por el cual el autor de este libro está interpretando la historia es el lente de la fe, el lente de la relación con Dios, que no es el lente histórico propiamente como lo entendemos nosotros, sino el lente teológico que va interpretando los eventos por medio de la relación del pueblo hebreo con su Dios. Así que la lectura empieza después de que Moisés regresa de esta entrevista con Dios, donde Dios le ha dicho que el pueblo se ha hecho un ídolo, una imagen de Dios, y que por tanto Dios los quiere destruir. Y aquí Moisés interviene y calma la ira de Dios. Y esto es muy interesante. La imagen de Moisés es de un intercesor interesante que interviene para calmar la ira de Dios. Y en esto, pues en realidad el autor pinta una imagen de Dios muy antropomórfica, o sea, muy humana, en la cual se llena de cólera y está dispuesto a destruir a su pueblo. Y Moisés, cuando interviene, parece que tiene más, pues, más conciencia, más calma, más sensatez que Dios mismo, ¿no? Así que esto es muy curioso, de que la imagen que el autor de este libro pinta de Dios no es muy positiva. Y sin embargo, la imagen de Moisés que pinta es muy halagadora, de una persona que calma, controla la ira de Dios. Bueno, el hecho es de que Moisés baja del monte, y cuando llega al campamento se encuentra con esto. Dice: Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Esto de que era obra de Dios es algo interesante. O sea, Dios
¿Cómo Dios grabó en las tablas de piedra con pincel o con el dedo? ¿Cómo es que Dios grabó? No nos explica, ¿no? Sí que esto de que Dios grabó sobre las tablas de piedra, no hay que interpretarlos literalmente, porque entonces entraríamos en problema de que Dios es algo creado, es un ser humano, ¿no? Y Dios no es eso, lo cual aquí entra el problema de la idolatría muy concretamente. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyeron gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió: no son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Y es ahí cuando Moisés se da cuenta de lo que el pueblo ha hecho por medio de Aarón. Y es aquí donde Moisés cuestiona a Aarón, a quien Moisés lo dejó de responsable. Y por eso Moisés le pide cuentas a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave, ¿no? Y ahora viene la respuesta de Aarón, lo cual no se quiere hacer responsable, le echa la culpa al pueblo y él se describe como simplemente un inocente, ¿no? Así que Aarón tampoco quiere tomar responsabilidad de su papel en todo esto. Dijo Aarón: no te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés. Moisés ha pasado mucho tiempo en presencia de Dios y por eso el pueblo ha perdido la paciencia, se ha desesperado y por eso han venido a Aarón y le han pedido que les construya una imagen del Dios. Ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Son palabras muy divertidas, muy cómicas en realidad. Uno puede imaginar a Aarón echando el oro al fuego y del fuego sale el becerro, lo cual es algo ridículo, ¿no? Y con esto Aarón quiere excusarse de su culpabilidad en todo esto que ha pasado, ¿no? Y le echa la culpa más al pueblo. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado, ¿no? Una parte que se ha saltado esta lectura de hoy es lo que Moisés manda hacer con los responsables de pedir una imagen de Dios, ¿no? Lo que Moisés hace es llamar a los que están de su parte y después mandan matar a los culpables y matan más de 300. Y tristemente esa imagen que se nos da de Moisés que manda matar a los culpables por el pecado que han cometido es no solamente sangriento, violento, pero también deja una impresión pues difícil de entender y apreciar, ¿no? Que este pecado, detrás de este pecado hay una matanza impresionante que Moisés lleva a cabo. Y ahora Moisés quiere ir ante Dios para calmar la ira de Dios, para intervenir otra vez después de que Moisés ha hecho esto, ¿no? Es algo que no encaja muy bien, que deja muchas preguntas, pero en fin, dice la lectura: así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Dios? De haberse creado una imagen de un Dios nuevo o una imagen de Dios que lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y la respuesta es sencilla. El ídolo, la imagen del becerro que Aarón creó para el pueblo, no es de un Dios nuevo no es de un ídolo, es una representación del Dios Yahvé que los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y ahora, pues esta imagen que representa es de un toro joven que representa el poder, la fuerza del Dios que sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Pero
esta imagen pues está rompiendo el mandamiento de no crear imágenes de Dios. Está clarísimo que esto es lo que Moisés describe como pecado gravísimo, de que el pueblo ha contradecido a Dios al crear esta imagen de Dios. Bueno, y la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es un pecado crear imágenes de Dios? ¿En dónde está el pecado? ¿En dónde está el mal? ¿No? Yo creo que es una pregunta muy lógica. Bueno, el mal está en que no hay nada que pueda representar a Dios, ni de la naturaleza, ni creado por el hombre. Así que por lógica, tiene sentido el pecado de que no hay nada que pueda representar a Dios y que por tanto Dios, que es espíritu, se le tiene que alabar en espíritu, como lo dice Juan, el capítulo 4, versículo 24. Alabar a Dios en espíritu. Bueno, también quizás por la razón ética, el no crear imagen de Dios nos recuerda de que fácilmente podemos reemplazar al Dios que es espíritu con lo creado por el hombre o lo expresado quizás por la creación, por la naturaleza. Así que éticamente, como seres humanos, tenemos esta tentación de localizar el poder y la influencia de Dios en lo que representamos. Así que no hay nada de la creación y nada que pueda crear el ser humano que pueda representar a Dios. Ahora, aquí, en este mandamiento de Dios, solamente habla de imágenes o símbolos. Pero hemos de ser honestos que también lo que decimos en palabra, o sea, lo que decimos literariamente de Dios, también son imágenes o símbolos. Por ejemplo, cuando decimos de que Dios es celoso, automáticamente nuestra mente humana va a interpretar esa palabra celo según como la entendemos humanamente, como un ser humano expresa el celo o manifiesta el celo, ¿no? ¿De qué otra forma lo vamos a entender? Si no es humanamente, puesto que es lo que es familiar para nosotros. No vamos a poder representar a un Dios celoso porque Dios es espíritu y porque no tenemos una imagen de Dios, pues no cabe otra posibilidad de cómo entender el celo, sino cómo lo experimentamos y lo vivimos humanamente. Así que todo lo que decimos de Dios siempre también es un pobre acercamiento a la esencia de Dios. Así que aún nuestras palabras, aún lo que la Biblia dice de Dios, fácilmente se puede reducir a una idolatría. Cuando reducimos a Dios a lo que la palabra dice. Y esto Santo Tomás lo deja bien claro cuando escribe nos dice de que siempre es mucho más preferible lo que decimos que Dios no es, la vía negativa, que lo que Dios es. Porque lo que Dios es, siempre corremos el riesgo de reducirlo, limitarlo y querer controlarlo y manipularlo. Pero cuando decimos lo que Dios no es, siempre dejamos la libertad de Dios para ser lo que es y no pretender que lo podemos captar en palabras, en imágenes, en símbolos, ¿no? Sí, sé que nuestro lenguaje, nuestros símbolos e imágenes siempre serán inadecuadas para captar, describir o definir la naturaleza de Dios. ¿Qué podemos decir entonces de Dios? Podemos decir mucho, pero siempre todo lo que digamos siempre tiene que estar calificado con la afirmación de que Dios no es lo que decimos, lo que describimos, ya sean palabras, en símbolos o imágenes. Siempre tenemos que recordarnos eso porque tenemos esta gran tentación. Una tentación de querer reducir a Dios a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros creamos. Y siempre tenemos que recordarnos, ¿no?, de que todo lo que digamos de Dios
son pobres acercamientos a la naturaleza y a la esencia de Dios. Así que Santo Tomás tiene mucho que enseñarnos en torno a esto, ¿no? Así que el pecado de crear imágenes de Dios está en eso, de que cuando creamos una imagen, un símbolo, aún con palabras, pues queremos reducir a Dios a lo que decimos. Y esto es imposible. Ahí está el pecado, de reducir a Dios a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creamos. Ahora, no podemos impedir seguir hablando de Dios, pero siempre tenemos que recordarnos lo de Santo Tomás, que lo que decimos de Dios siempre es un pobre acercamiento, son pobres imágenes, descripciones de lo que Dios es en su esencia y realidad. Así que también otra tentación de cuando creamos imágenes de Dios, ya sea en palabras, ya sea en símbolos o imágenes humanas, pues también crea la tentación, la gran tentación de querer controlar y manipular a Dios. Cuando creamos una imagen de Dios y la bendecimos con santidad, decimos, esto es Dios, pues ya queremos controlar el acceso, a quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios. También cuando creamos imágenes, ya sea en palabras, en símbolos o de cualquier otra imagen, también queremos manipular a Dios. Y esta es una terrible tentación humana de que cuando reducimos a Dios a algo, pues después lo queremos controlar, manipular. Si quieren un ejemplo clarísimo de esto, vean cómo las imágenes religiosas que se nos dieron en el continente americano cuando el cristianismo fue traído por los misioneros, por la iglesia de Europa al continente americano. Las imágenes de Cristos eran de Cristos europeos, blancos, altos, ojos azules, ¿no? Y esta fue la imagen que se nos dio del Hijo de Dios. Pero no era el Hijo de Dios. No es la representación del Hijo de Dios. Es la representación de cómo la iglesia en Europa entendía, se acercaba a Dios, ¿no? Pero cuando llegó al continente americano, esa imagen de Cristo, blanco, alto, ojos azules, ¿no? Pues dejó una impresión de que lo blanco, lo de ojos azules, lo europeo es mucho más preferible a lo negro, a lo moreno, a los de ojos cafés, ojos negros, ¿no? Y aún hoy en día estamos viviendo las consecuencias, ¿no? De que todo lo que nosotros creamos y después lo bendecimos, lo santificamos y lo rodeamos de santidad, pues tiene consecuencias en de que nos dice de que esto creado, pues representa lo divino. Y cuando decimos eso, ya estamos manipulando, ya estamos controlando a Dios porque decimos, pues esto es como lo entendemos, pero es un pobre acercamiento, es una pobre representación y siempre tenemos que recordarnos de eso. Porque aún hoy en día vivimos las consecuencias de pueblos indígenas que cuando se les ha dado esta imagen de Dios, de Cristo en particularmente, de un hombre blanco europeo, y ellos no se ven en esa imagen. Ellos no se reflejan en esa imagen. Y decirles, esta es una representación de Dios, es decir, de que Dios prefiere lo blanco a lo moreno. Dios prefiere lo alto a lo bajito. Dios prefiere los ojos azules a ojos negros, ojos cafés, ¿no? O sea, a esto me refiero de que cuando creamos imágenes de Dios, creamos también limitaciones y creamos manipulación de lo que Dios es y no es, y quién tiene acceso y quién no tiene acceso, ¿no? Por eso yo creo que este mandamiento en contra de imágenes, ya sean en lenguaje, en símbolos, en cualquier imagen de animal o humana, siempre
lleva su riesgo y tiene sus límites. Y por eso yo creo que tiene mucho sentido este mandamiento en contra de imágenes. Y por eso, aunque no podemos evitar crear palabras, imágenes y símbolos de Dios, siempre tenemos que recordarnos de que no representan a Dios, pero que nos ayudan a expresar cómo experimentamos, cómo vivimos nuestra relación. Y eso tiene mucho sentido humano. Tiene mucho sentido humano. Muy bien, hay mucho todavía que se puede decir de estos, hermanos. No me ha dado tiempo para entrar al Evangelio sobre estas parábolas del reino que Jesús nos da, de la semilla de mostaza y de la levadura, símbolos del reino de Dios, no de la iglesia. La iglesia es un sacramento del reino, pero lo que sí representan esas dos parábolas, tanto de la semilla de mostaza como de la levadura, de que el reino empieza en pequeño, pero con un gran potencial de crecimiento, lo cual hoy en día es una realidad. El reino de Dios, inaugurado por Dios en Jesucristo, empezó con un hombre, rodeado de unos pocos discípulos. Y ahora lo que somos, como parte del reino de Dios, que se ha extendido por todo este mundo que Dios, en el cual Dios nos ha puesto, ¿no? De que el reino de Dios empieza como semilla pequeña, pero que con ese gran potencial de crecimiento, de expansión por la pura gracia de Dios, ¿no? Y esto es impresionante. También en la parábola de la levadura nos deja claramente expresado de que como levadura tenemos que impregnar, estar presente totalmente dentro del mundo, aunque no seamos del mundo. Porque siendo parte del mundo, pues promovemos no solamente la visión del reino, los valores del reino, el amor mismo. Pero esto no se puede hacer separado del mundo, no se puede hacer aislado del mundo, no se puede hacer en contradicción con el mundo. De una forma tenemos que ser parte del mundo, así como la levadura impregna toda la masa para que pueda fermentarse. Igualmente, como comunidad cristiana tenemos que estar insertados en el mundo, aunque no seamos del mundo, pero sí promoviendo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.